Laplace de la derivada y la integral, y también transformar Laplace de una función periódica. Entonces, vamos a empezar con la propiedad de la transformada de Laplace de la derivada. Si yo tengo una función continua en el intervalo de 0 a infinito, y vamos a suponer que f', que es la derivada de la función, es continua por partes y de orden exponencial entre 0 e infinito. Bueno, si es continua por partes, por tramos y de orden exponencial, entonces es transformable según Laplace, ¿no? En el intervalo de 0 a infinito. Entonces podemos calcular la transformada de Laplace de esa función derivada, ¿no? La transformada de Laplace de f' es igual S por f de S. Este f mayúscula, jóvenes, este f mayúscula, ustedes saben que es la transformada de Laplace del f de t, ¿no? Ya, el f mayúscula es la transformada de Laplace del f de t, menos f en 0. Ya, f igual en 0. ¿Por qué? Vamos a demostrarlo. Demostración. Usamos la definición, entonces, jóvenes, vamos a la definición de la transformada de Laplace para poder encontrar la transformada de Laplace de f', ¿no? Acuérdense ustedes, jóvenes, la definición dice que la transformada de Laplace es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t, ¿no? Ahí está, integral de 0 a infinito, e a la menos st por la función, y la función es f', diferencial t. ¿De acuerdo, joven? Ahí está. Entonces, cuando yo calculo esta integral por partes, ¿no? El u le llamamos e a la menos st y f' t, diferencial v. U, y si esto vale diferencial de v, f' diferencial t es diferencial de v es el f de t, ¿no? Pues está u por v, que debe estar evaluado de 0 a infinito, ¿no? Lógicamente, se debe calcular el límite, pues, ¿no? Límite cuando v tiene infinito, ¿no? Ya, menos ¿quién? La integral v diferencial u. V es, ¿quién? F de t. Y diferencial de u es la derivada del exponencial. Y la derivada sería menos s e a la menos st. Como es menos, con menos sería más s e a la menos st por v f de t diferencial t, ¿no? Ahí está. Simplemente acá, jóvenes, lo que se ha hecho es usar la integración por partes, nada más, ¿no? ¿Ya? Esto en realidad es límite cuando b tiene infinito de esta expresión de 0 a b, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando b tiene 0 infinito, el límite cuando tiene t infinito, como esto es potencia negativa, se invierte, ¿ya? ¿Esto cuando sale, joven? ¿Sale 0, sí o no? Cuando tiene infinito sale 0. Y cuando tiene que ser 0, cuando vale 0, sería, como estoy restando, sería e a la 0, que es 1, por f igual en 0. 0 por la derecha, porque esto es valor mayor que 0, ¿no? Ya, entonces, sería acá s por esta integral de e a la menos st f de t diferencial t tiene la forma de la definición de la transformada de Laplace. Esta es la transformada de Laplace del f de t, ¿no? Ahí está. Y esto que está acá, al evaluar infinito sale 0. Y cuando evalúas en 0, sale f en 0. Menos f en 0. Ahí está, ¿no? Y ya está demostrado, pues, ¿no? Porque este transformada de Laplace de f de t es el f de s, ¿no? Y ya está demostrado, ¿no? La transformada de Laplace de la primera derivada. ¿Sí, jóvenes? Ya está. Y de esa manera se puede encontrar la transformada de Laplace de la segunda derivada. Si ya demostré esto, joven, entonces usted podría decir lo siguiente. La transformada de Laplace de la función f', derivada, que es la segunda derivada, ¿no? Derivada de eso, ¿no? Entonces viene a ser S por la transformada de Laplace, ¿de quién? De la función que es f', ¿no? Menos la función, ahora en 0, y la función es f', f' en 0. Y eso es igual S por la transformada de Laplace de f', otra vez S por la transformada de Laplace
de f de t menos f en 0 y menos f' en 0. Y es igual s por s cuadrado por la transformada Laplace de f de t, que es el f de s. ¿Sí o no? Transformada Laplace de f de t menos s por f en 0 y menos f' en 0. f'' es segunda derivada, ¿no? Y esa es la segunda derivada, ¿no? Y así se pueden deducir las demás, ¿no? Ahí está. Es decir, la transformada Laplace de la primera derivada es s por f de s menos f en 0. La transformada Laplace de la segunda derivada, como le decía, es s cuadrado por f de s menos s f en 0 menos f' en 0, ¿no? Es la transformada Laplace de la segunda derivada. ¿De acuerdo? Y de la misma forma, la transformada Laplace de la tercera derivada. Si ustedes se dan cuenta, estamos siguiendo una regla de correspondencia, ¿no? S cubo por f de s menos s cuadrado f en 0 menos s f' en 0 menos f segunda en 0, ¿no? Y así lo generalizamos, jóvenes, para la transformada Laplace de una función de orden n, ¿no? La enésima derivada de una función. Ahí está. Si la transformada Laplace de f de t es igual a f de s, ojo, si la transformada Laplace de una función f de t es igual a f de s, entonces la transformada Laplace de la derivada de orden n de una función es igual a s a la n por el f de s, donde f de s mayúscula es la transformada Laplace de f de t, menos s a la n menos 1 f en 0, menos s a la n menos 2 f' en 0, y así sucesivamente hasta menos la función, ¿no?, evaluada en 0 de orden n menos 1, ¿no? Acá le falta evaluado en 0, ¿cierto? Acá se evalúa en 0. Ahí está. ¿Sí, jóvenes? ¿Ya? Eso es entonces, jóvenes, la transformada Laplace de una función derivable de orden n. ¿Ya? Por ejemplo, me dicen, calcule la transformada Laplace de la función f de t si tengo lo siguiente: f' t más 3f de t igual 13 veces seno de 2t, donde f en 0 es igual a 6. Me están pidiendo, joven, solamente calcular la transformada Laplace de una función. ¿Ya? Entonces, aplicamos transformada Laplace a cada uno de los términos y tenemos lo siguiente: la transformada Laplace de f' t más 3 veces transformada Laplace de f de t igual 13 veces transformada Laplace del seno de 2t, ¿no? Estoy tomando transformada Laplace a cada uno de los términos. Bien, ya hemos visto, jóvenes, la transformada Laplace de la primera derivada. Viene a ser S por la transformada Laplace de f de t, que es f de s, menos f en 0, más 3 veces f de s, igual 13 veces la transformada Laplace del seno de 2t, es 2 entre s cuadrado más 4. Ya, 2 entre s cuadrado más 4. Según las condiciones iniciales, f en 0, que es el, ¿cuánto vale? 6, ¿no? Esto vale 6. Dice 6, pasa a sumar y puedes sacar factor común. F de S sale con factor común. F de S sale con factor común, ¿no? Entonces, factorizo el F de S y quedaría S más 3 por F de S, igual 26 entre S cuadrado más 4 y el F en 0, que vale 6, pasa a sumar. De ahí simplemente sumo estas dos expresiones, 24 más 26, 50, más 6S cuadrado, ¿no? Entre S cuadrado más 4.
y de ahí despejo. Este S más 3 pasa a dividir, o sea, multiplica a S cuadrado más 4. Por lo tanto, la transformada de Laplace de f de t, que es el f de s, es igual 6s cuadrado más 50 entre s cuadrado más 4 por s más 3. Por ahora, jóvenes, solamente estamos calculando la transformada de Laplace del f de t. Luego ya vamos a ver cómo resolvemos cuando hagamos transformada inversa. Porque resolver significa encontrar el f de t, ¿no? Y el f de t es cuando este L operador pasa como transformada inversa, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo se calcula la transformada inversa, ¿no? Por ahora, simplemente estamos calculando la transformada de Laplace de f de t. ¿Sí, jóvenes? Bien, ¿seguimos? ¿No hay ninguna consulta, jóvenes? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Otro dice, calcule la transformada de Laplace de f de t si tengo esa ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, igual, joven, vamos a calcular transformar Laplace a cada uno de los términos. Ya, a cada uno de los términos vamos a aplicar la transformada de Laplace. Y tendrías transformada Laplace de la segunda derivada, menos 3 veces transformada Laplace de la primera derivada, menos 4 veces transformada Laplace de f de t, igual transformada Laplace de e a la 2t. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la transformada Laplace de la segunda derivada, hemos visto, jóvenes, que es s cuadrado por f de s mayúscula, que es transformada Laplace de f de t, menos s por f en 0 y menos f' en 0, ¿no? Esa es la transformada Laplace de la segunda derivada. Menos 3 veces. Ahora, la transformada de Laplace de la primera derivada es s por la transformada Laplace de f de t menos f en 0. Menos 4 veces la transformada Laplace de f de t, que es el f de s. Igual, la transformada Laplace de e a la 2t. Aquí es igual, jóvenes, la transformada Laplace de la exponencial. 1 sobre s menos a, que vale 2. Ahí está, 1 entre s menos 2. ¿Cierto, jóvenes? Bien, entonces, según las condiciones iniciales, f en 0 es igual a 0 y f' en 0 también vale 0. Entonces, viene a ser 0. F en 0 también vale 0. Y f en 0 también vale 0, ¿no? Ahí está. Y también puedo sacar el factor común f de s. Sale el factor común f de s. Sale el factor común f de s. ¿Qué me queda, jóvenes? Ahí está, sale el factor común f de s mayúscula, queda s cuadrado menos 3s menos 4 f de s igual 1 entre s menos 2. S cuadrado menos 3s menos 4 lo podemos factorizar por APA simple. ¿Ya? Si usted lo factoriza por APA simple, sería s menos 4 por s más 1, por el f de s. Y de ahí voy a despejar, ¿no? S menos 4 por S más 1 pasa a dividir y multiplica a S menos 2. Y de ahí tiene usted el f de S. ¿Ya? Esa transformada Laplace de f de t, que es el f de S mayúscula, es igual 1 entre S menos 2 por S menos 4 por S más 1. ¿Sí, jóvenes? Eso viene a ser igual entonces la transformada Laplace de f de t, que por ahora me están pidiendo eso, ¿no? Ya, por ahora. Luego ya veamos, ¿no?, cómo se encuentra el f de t usando transformada inversa. ¿Sí, jóvenes? Bien. Acá tengo otro tipo de ejercicio. Me dice, con esta condición, si la transformada Laplace de t seno de a por t es igual 2a por s entre s cuadrado más a cuadrado al cuadrado, determine la transformada Laplace de t coseno de a por t. Claro que usted esto lo puede calcular usando la propiedad de la multiplicación por t, ¿no? Pero te están pidiendo que uses esto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Como tengo de dato esto, nos damos una función, a ver, sea
una función f de t, ahí está, sea f de t igual t multiplicado por el seno de a por t. Entonces, quisiera encontrar su derivada. F' de t va a ser igual. Es de la derivada de un producto, ¿no? La derivada del primer factor, que es 1 por el seno de a por t. Entonces, seno de a por t más t por la derivada del seno, que es el coseno por a, ¿no? O sea, a por t por el coseno de a por t. Como ya tengo la derivada de un producto, o la derivada, perdón, la transformada a Laplace, de la derivada, estoy usando, digo acá, usando transformada de Laplace. Transformar Laplace de f' de t igual transformar Laplace del seno de a por t más a, que es constante, por la transformada Laplace de t coseno de a por t, ¿no? Esto es lo que me están pidiendo. Y acá, transformar Laplace de la primera derivada. Aquí es igual, la transformada Laplace de la primera derivada es S por la transformada Laplace de f de t menos f en 0. ¿Sí o no? F en 0. Y es igual la transformada Laplace del seno de a por t viene a ser a entre s cuadrado más a cuadrado más a por la transformada Laplace de t coseno de a por t. Es lo que me están pidiendo, ¿no? Es lo que me están pidiendo. Transformada Laplace de t coseno de a por t. F en 0 significa la función f de t cuando t vale 0. Cuando t vale 0 es 0, ¿no? Esto vale 0. Evalúo acá, pues, ¿no? Y la transformada Laplace ¿de quién? De t seno de a por t, que es el f de t. Según el dato es esto, ¿no? 2as. ¿Sí o no? Este se conoce, este es dato. Este es dato, ¿cierto o no? Entonces tendría que usted lo siguiente. F por transformar Laplace de f de t, que es el seno de a por t, todo por t, ¿no? Es 2as, 2as sobre s cuadrado más a cuadrado, todo al cuadrado, igual a sobre s cuadrado más a cuadrado, s cuadrado más a cuadrado, y más a por tomar Laplace de t coseno de a por t. Si ustedes se dan cuenta, joven, todos los términos tienen un factor común. ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces, se cancela el 0. Se cancela el a, perdón. Este factor a se cancela. A se cancela. A se cancela, ¿no? Es s por 2s, sea 2s cuadrado, ¿no? Usted tiene entonces acá 2 veces s cuadrado más a cuadrado al cuadrado.
S cuadrado más A cuadrado al cuadrado. Y esto pasa a restar, menos, pasa a restar. Y voy a multiplicar por S cuadrado más A cuadrado para que sea homogénea. S cuadrado más A cuadrado. Y abajo pongo también lo mismo, ¿no? S cuadrado más A cuadrado, pero estoy multiplicando por ese factor al cuadrado, sería, ¿no? Igual, transformar la plus de T por el coseno de A por T. Entonces ya está. Aquí es igual la transformada a la plus de T coseno de A por T, joven. Lo que me está pidiendo, la transformada a la plus de T coseno de A por T viene a ser igual entonces. Homogénea menos S cuadrado, 2S cuadrado menos S cuadrado es S cuadrado. Menos A cuadrado, S cuadrado menos A cuadrado, entre S cuadrado más A cuadrado todo al cuadrado. Ya está. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes, por favor? Todo, profe. ¿Todo bien? Bien. Tomen fotos si desean. Propiedad de la transformada Laplace de integrales. A ver. Transformada Laplace de las integrales. Si tengo una función de orden exponencial entre 0 e infinito, para todo a mayor o igual que 0, entonces la transformada Laplace de la integral de a t de f de u diferencial u, aquí es igual 1 sobre s de la transformada Laplace de la función evaluada en t, ¿ya? Menos 1 sobre s de la integral de 0a de f de u diferencial de u. Ya, esa es la propiedad de la transformada Laplace de integral para todo a mayor o igual que 0. Demostramos. Nos damos una función, jóvenes, g de t, ¿ya? Digamos que g de t es la integral de a a t de f de u diferencial 1. Entonces lo que yo quiero hacer es calcular, transformar la Laplace de g de t. La derivada de g viene a ser igual, según la primera propiedad, ¿no?, fundamental del cálculo, la derivada de una integral es f evaluada en t, ¿no? De arriba, f en t. ¿Cierto, joven? Ahí está. El g' en t es igual f de t. Luego, jóvenes, quisiera encontrar la transformada Laplace de g', es decir, la transformada Laplace de una derivada. ¿Ya? Pero g', es igual f de t, ¿sí o no? Es lo mismo que encontrar transformar la Laplace de f de t. Es igual s por la transformada Laplace de la función g menos g en 0. ¿De acuerdo? Esa es mi primera expresión. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Entonces, de 1, vamos a decir que la transformada Laplace de g de t, despejando, joven, despejen ustedes la transformada Laplace de g de t, porque yo quiero encontrar transformada Laplace de expresión, ¿no? Transformada Laplace de g de t viene a ser igual transformada Laplace de g', pero g' es igual f de t. G' es f de t. ¿Ya? Ahí está. Más g en 0, y el s pasa a ir, ¿no? 1 sobre s, 1 sobre s, g en 0. ¿De acuerdo, joven? Entonces, el g evaluado en 0, joven, el g evaluado en 0, aquí es igual. Ahí está. G en t es integral de 0 a t, ¿no? Entonces sería de a 0, ¿no? Cuando t vale 0. De f de u diferencial u. Entonces acá está. 1 sobre s, transformar la Laplace de f de t más 1 sobre s. G en 0 viene a ser el g evaluado cuando t vale 0. Integral de a 0
de f de u diferencial u. Usando la propiedad, una propiedad de integral definida, usted puede cambiar el orden de integración. Ya no sería de a a 0, sino sería de 0 a a, pero cambia el signo acá, ¿sí o no? Entonces, tendría demostrado la transformada Laplace de la integral, ¿no? De a a t de f de u diferencial u. 1 sobre s de la transformada Laplace de ft, y acá cambia de orden, menos 1 sobre s integral de 0 a de f de 1 diferencial u. Y ahí está, ¿no? Esos jóvenes, entonces, será la transformada Laplace de una función integrable, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. Consecuencia. Si yo tengo el caso particular de que el a es igual a 0, porque es a partir de 0, a mayor o igual que 0, ¿qué pasaría si a es igual a 0? Tendrías esto. Porque si a es igual a 0, joven, o sea acá, si a es igual a 0, sería integral de 0 a 0. Y la integral de 0 a 0 es 0. Bueno, entonces todo este término sería 0, ¿no? Entonces, si tengo transformar la Laplace de 0 a t, o sea, cuando a vale 0, de f de u diferencial u es igual a 1 sobre s de la transformada Laplace de la función ft. Nada más, porque esto sale 0, ¿no? Ya, entonces, ahí está. Cuando es de 0, la transformada Laplace integral de 0 a t de f de u diferencial de u, joven, es igual a 1 sobre s por la transformada Laplace de f de t. ¿Ya? Por la transformada Laplace de la función f de t. En general, cuando yo tengo acá la transformada Laplace de un integral de 0 a t, integral 0 a t, ahí está, de f de u diferencial u. Es igual 1 entre s a la n de la transformada Laplace de f de t, de la función evaluada en t. N es el número de integrales. Ahí está, n veces, ¿no? Integrales, n es la cantidad de veces de las integrales. ¿Ya, jóvenes? Bien. Por ejemplo, me dicen ahí que calcule la transformada Laplace de toda esa integral. Lo correcto sería que usted primero calcule la integral de toda esa expresión y al resultado tomarle transformada Laplace. Pero con la propiedad no es necesario. Como va de 0 a t, entonces esto significa que viene a ser igual la transformada Laplace de toda función en t, o sea, transformada Laplace de e a la t por t coseno de t, ¿no? E a la t por t coseno de t sobre s. Eso según la propiedad de la transformada de Laplace de una integral, ¿no? Transformada de Laplace de una integral. Ya, entonces, a ver, la idea es encontrar esta transformada. Para eso encontramos primero transformar la Laplace del coseno. Ahí está. Primero, la transformada Laplace del coseno de t, acuérdense ustedes, ¿a qué es igual? S entre s cuadrado más 1. Y ahora, cuando está multiplicado por t, acuérdense ustedes, cuando está multiplicado por t, la transformada Laplace de t coseno de t es menos la derivada respecto a s de quién? De s sobre s cuadrado más 1, ¿no? ¿Ya? Eso cuando tengo una función multiplicada por t, ¿no? Y ahora, cuando tú derivas, usamos la propiedad de la derivada de un cociente. La derivada de arriba, que es 1, por abajo s cuadrado más 1, menos el numerador s por la derivada de s cuadrado más 1, que es 2s, entre s cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Cuando tú derivas, joven, cuando tú derivas, la derivada respecto a s de s sobre s cuadrado más 1, y multiplicando por signo menos, te va a salir, ahí está, s cuadrado menos 1, entre s cuadrado más 1 al cuadrado. Pues entonces, ahora,
voy a encontrar la transformada a Laplace de t coseno de t por exponencial. Ahora cuando está multiplicado por una exponencial. Acuérdense ustedes la primera propiedad de traslación. Cuando está multiplicado por una exponencial, ¿no? Fíjense igual. La transformada a Laplace de t coseno de t, que es el evaluada en s menos a, que vale 1, ¿no? S menos 1, donde veo s lo voy a reemplazar por s menos 1, ¿sí o no? Entonces yo veo acá s sería s menos 1 al cuadrado menos 1. Acá igual, s reemplazo por s menos 1 al cuadrado más 1 todo al cuadrado, ¿no? Y ya tengo entonces la transformada Laplace, lo de arriba. Simplemente divide entre s. Ya está. Fíjense, entonces, ¿qué tiene usted ahí? La transformada Laplace de la integral es igual. Esto es la transformada Laplace de toda la función en t entre s. Y simplemente lo evalúo, nada más, ¿no? S menos 1 al cuadrado, todo menos 1, entre S menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, todo por S, ¿no? No es necesario que estés desarrollando el S menos 1 al cuadrado, así nomás puede quedar, no hay problema, ¿de acuerdo? Ya, y eso entonces es la transformada Laplace de toda esa integral. Porque de repente calcular la integral acá, bien complicado, ¿no? Ya, ahí está. También podemos ver lo siguiente. Si la transformada Laplace de t coseno hiperbólico de a por t es igual a s cuadrado más a cuadrado entre s cuadrado menos a cuadrado al cuadrado, hallar la transformada Laplace de t seno hiperbólico de a por t. Entonces, joven, igual nos damos una función. Ya, entonces digo acá lo siguiente. Sea, joven, la función f de t igual t por seno hiperbólico de a por t. T multiplicado por el seno hiperbólico de a por t. Ahí está. El f de t. Entonces, a ver, la integral de 0 a t de f de u divisor u. ¿Ya? Aquí es igual. A ver, si nosotros quisiéramos encontrar la integral de t seno hiperbólico, ¿no? Ya del t seno hiperbólico, entonces aquí es igual esta integral, jóvenes. Esa integral, si tú la haces por partes, le va a salir en función de u, va a ser igual 1 sería, ¿ya? Por u coseno hiperbólico de a por u. Ahí está. Menos integral, o sea, 1 sería integral de 0 a t del coseno hiperbólico de a por u divisor u. Ya, entonces estoy calculando la integral. Primero estoy calculando la integral. Así como en el ejemplo anterior calculé la derivada, entonces ahora la integral. Y esa integral lo calculé usando integración por partes, ¿no? Integración por partes. Entonces ahora tomo transformar Laplace. Tomando a cada miembro transformada de Laplace. ¿Ya? Tendría acá transformar Laplace integral de 0 a t de f de u divisor u igual
1 sobre A de la transformada Laplace U coseno de A por U. Y eso tengo el dato, ¿no? En función de t, ¿no? Menos, ¿qué dice acá? A ver, menos. Un ratito. Menos. 1 sobre A también. De la transformada Laplace. ¿De quién? Integral de 0 a t coseno hiperbólico de A por U. Dice U. ¿Sí, joven? Ahí estamos. Entonces, ¿qué tengo yo acá, joven? La transformada Laplace acá de 0 a t de f de u diferencial u. Aquí es igual. Es, según la propiedad de la transformada Laplace, la integral es transformada Laplace de la función en t sobre s, ¿no? Sobre s. ¿Sí o no? Por 1 sobre s. Igual 1 sobre a. ¿Ya? De la transformada Laplace de u coseno a por u. Tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. Cuando t vale u, s cuadrado más a cuadrado, según el dato, es s cuadrado más a cuadrado entre s cuadrado menos a cuadrado todo al cuadrado. Menos 1 sobre a. Y acá, transformar Laplace, jóvenes, del coseno hiperbólico. Y la transformada Laplace de una integral es transformar Laplace del coseno hiperbólico, que es, ¿cuánto es? S entre s cuadrado menos a cuadrado sobre s, ¿no? ¿Sí o no, joven? ¿Cierto? Entonces, acá, joven, ¿qué tendría, joven? Acá el s lo cancelo con esto acá, s se cancela. Ya s cuadrado menos a cuadrado. Tendría usted 1 sobre s de la transformada Laplace de f de t, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Igual. 1 sobre a factorizo. 1 sobre a. Ahí está factorizo 1 sobre a. S cuadrado más a cuadrado. Veo acá s cuadrado más a cuadrado sobre s cuadrado menos a cuadrado cuadrado. Y esto menos, ahí está, el s se cancela. 1 sobre a, que multiplica, bueno, el 1 sobre a lo factoricé, ¿no? Ahí está factorizado el 1 sobre a ya. Estoy factorizando el 1 sobre a. Entonces simplemente sería menos, acá, s y s se cancelan, que 1 sobre s cuadrado menos a cuadrado. Te voy a multiplicar s cuadrado menos a cuadrado. Y acá pongo s cuadrado menos a cuadrado al cuadrado, para que sea homogéneo. Entonces tendría acá 1 sobre s de la transformada Laplace de f de t, que es t seno hiperbólico de a por t, lo que me están viendo, ¿no? T seno hiperbólico de a por t.
1 sobre A, acá, menos S cuadrado se cancela, queda 2A cuadrado, sobre S cuadrado menos A cuadrado cuadrado. Entonces ahora sí, la transformar a Laplace de T seno hiperbólico de A por T. A y una A se cancela y el S pasa a multiplicar, ¿no? 2AS, ahí está, 2 veces A por S, entre S cuadrado menos A cuadrado al cuadrado. Ya, ahí está. La transformada Laplace de T seno hiperbólico. Repito, también usted podría haber hecho, jóvenes, eso usando la transformada Laplace de seno hiperbólico y después de multiplicación por T, ¿no? Ya, después de multiplicación por T. ¿Sí, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Alguna consulta? Bueno, parte no. Todo bien. Propiedad de la integración de transformadas. A ver. Teorema. A ver. Sea una función f de t de orden exponencial tal que el límite cuando t tiende a ser 0 de f de t sobre t existe y que la transformada Laplace de f de t es igual a f de s. Entonces se cumple esa expresión. La transformada Laplace de una función f de t sobre t cuando está división entre t, una función de t, es igual la integral de s de infinito de la transformada Laplace de f de t diferencial s. O sea, es igual la integral de s al infinito del f de s diferencial s. ¿Ya? Por ejemplo, dice ahí, hay la transformada Laplace de 1 menos e a la t sobre t. Entonces, ¿cómo se puede encontrar la transformada Laplace de 1 menos e a la t sobre t? ¿Se puede o no se puede encontrar, joven? ¿Quién es usted? Simplemente tengo una función que es 1 menos e a la t, lo voy a dividir entre t, ¿cierto o sí o no? Ya, eso es lo que está queriendo decir ahí. Entonces, vamos a ver acá. Sea, entonces, f de t igual 1 menos e a la t sobre t. 1 menos e a t sobre t. ¿De acuerdo? Y el límite, cuando t tiende a ser 0, de toda la función f de t sobre t de 1 menos e a la t sobre t, según Hospital, porque acá es 0 sobre 0, ¿no? Derivamos arriba, límite, según Hospital, deriva arriba, deriva abajo. 1 se deriva de 0 menos e a la t, ¿no? Sobre 1. O sea, sería menos 1. ¿Ya? Entonces, existe, el límite existe, ¿no? Existe. Esto existe. Entonces podemos usar la propiedad. Entonces, la transformada Laplace de la función 1 menos e a la t sobre t
es igual, según el teorema, integral de S infinito. Ya, ahí está. De la transformada Laplace de arriba, ¿no? De la transformada Laplace de 1 menos RT. Diferencial S. Y es igual integral de S infinito. Transformada Laplace de 1 es 1 sobre S. Menos transformada Laplace de RT 1 sobre S menos 1. ¿Sí o no? Respecto a eso. Ya saben ustedes que cuando tienen infinito tienen que sacar límite, eso ya lo saben, ¿no? Pero así lo hacemos integral de 1 sobre logaritmo de S menos logaritmo de S menos 1, ¿no? Es decir, logaritmo de S sobre S menos 1. Evaluada de S infinito. Y eso, joder, ¿a qué es igual? Cuando tiene infinito, ¿no? Tiene infinito, el S, cuando tiene infinito, es infinito sobre infinito, puede usar Hospital, ¿sí o no? Cuando usted usa Hospital, acá va a ser 1, y acá sería 1. Y logaritmo de 1, ¿cuánto vale? 0, ¿sí o no? O sea, esto va a ser límite cuando S tiene que ser infinito del logaritmo de S sobre S menos 1 menos logaritmo de S sobre S menos 1. Este límite vale 0, ¿sí o no? ¿Por qué vale 0 esto, joven? Cuando S tiene infinito, infinito sobre infinito, derivo 1 y abajo 1. Y logaritmo de 1 es 0, pues, ¿no? Y solamente me queda esta expresión y el menos sube como potencia y sería igual logaritmo, sería igual logaritmo de con el menos, sube con potencia, se invierte, S menos 1 sobre S. Ahí está. La transformada de Laplace. ¿Sí, joven? Listo. ¿Seguimos, joven? ¿Alguna consulta, jóvenes, por favor? No, profe, todo claro. Seguimos. Consecuencia. Si la integral de 0 a infinito de f de t sobre t diferencial t existe, entonces hemos dicho que la transformada Laplace de f de t sobre t es igual a la integral de 0 a infinito de la transformada Laplace f de t diferencial s, ¿no? Eso lo hemos visto ya. Una función entre t. Entonces, por definición, jóvenes, por definición, la transformada Laplace de f de t sobre t es igual a la integral de s infinito de e a la menos st por la función que es f de t sobre t, ¿no? ¿Ya? Definición. Y es igual la integral. O sea, por definición es esto, ¿no? Este es por definición. Este es por definición. Pero también sé que es igual por el teorema integral de S infinito de la transformada Laplace f de t diferencial S, ¿no? Entonces, si S es igual a 0, si S es igual a 0, entonces la integral de 0 a infinito e a la 0 es 1, f de t sobre t, viene a ser igual. Cuando S es 0, integral de 0 a infinito, de la transformada Laplace de f de t diferencial S. ¿Ya? Eso es para el caso particular cuando S es igual a 0. Por ejemplo, me piden acá calcular la integral. Vamos a calcular la integral de 0 a infinito de seno de t sobre t, diferencial t. Entonces, para calcular esa integral impropia, no es una de las aplicaciones, ¿no? Esa integral de 0 a infinito de f de t sobre t, diferencial t, es igual la integral de 0 a infinito de la transformada Laplace del f de t,
de la función de arriba, diferencial S. ¿Sí o no? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Quisiera encontrar, entonces, integral de 0 a infinito de CNT sobre T, diferencial T. CNT sobre T, diferencial T. Y eso es igual, según la consecuencia, integral de 0 a infinito de la transformada Laplace de f de t, y en este caso la función es el seno, diferencial S. Y es igual, integral de 0 a infinito, la transformada Laplace del seno es 1 sobre s cuadrado más 1. Y esta integral, joven, ¿qué cosa es? Es el arco tangente, ¿sí o no? Es el arco cuya tangente es arco cuya tangente es evaluado de 0 a infinito. Es lo mismo decir límite cuando S tiene infinito de arco cuya tangente es menos, cuando es 0, arco tangente 0. Arco cuya tangente es 0. Pero el arco cuya tangente es 0 es 0, pues, ¿no? La tangente de qué ángulo vale 0. 0. Entonces, esto es igual a qué cosa, joven. Límite cuando S tiene infinito, arco cuya tangente vale S. El arco cuya tangente tiene que ser infinito es pi medio, ¿no? Esto vendría a ser igual a pi sobre 2. Pi medios. ¿Sí o no, joven? Entonces sería igual a pi medios. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? A ver. La transformada Laplace de una función periódica. ¿No? Propiedad de la transformada Laplace de funciones periódicas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Si yo tengo una función f de orden exponencial y es periódica con periodo t, acuérdense ustedes que cuando es periódica, se cumple esta igualdad, ¿no? La función evaluada en x más t, donde t es el periodo, igual f de x, ¿no? ¿No? Ahí se llama periódica. ¿Cierto? Es lo mismo que también f evaluada x más t puede ser también f evaluada x más 2t, o también es igual f de x más 3t. Y así, ¿no? Va a ser igual f de x, ¿no? Eso sucede cuando es una función periódica, ¿no? ¿Ya? Entonces, la transformada Laplace de una función periódica viene a ser igual a integral de 0 al periodo t de e a la menos st por f de t diferencial t. Entre 1 menos e a la menos st es el periodo. Es el periodo, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a demostrar
cuando una función es periódica, ¿no? Se tiene ese transformada de Laplace. ¿Ya? A ver. Entonces tengo ahí. Cuando tengo la transformada de Laplace de una función periódica, según definición, ¿no? La condición es que f de t es periódica, ¿ya? Entonces, según definición de transformada de Laplace, la transformada de Laplace de f de t es igual integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t diferencial t, ¿sí o no? Pero como es de 0 a infinito y es transformable según Laplace, es continua en cada tramo, por ejemplo, de 0 a t, de t a 2t, de 2t a 3t y así, ¿no? Hasta el infinito, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, hacemos un cambio de variable que u más n por periodo t igual t minúscula. En la n más un enésima integral n igual 0, n igual 1, n igual 2 y así, ¿no? Cuando n vale 0, cuando n vale 1, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese cambio de variable. El t, cuando n vale 0, es u. Entonces, cuando t vale u, sería f en u, pues, ¿no? Cuando n vale 0. ¿Ya? Cuando n vale 0, ahí está, es lo mismo, ¿no? U igual t. ¿Ya? Cuando n vale 0, tendrías e a la menos su por f de u, porque n vale 0, el u es igual a t. Para n igual 1, joven, para n igual 1, o sea, tendría u más t igual t minúscula. Ya, entonces cuando tú reemplazas acá e a los s, u más cuánto, más t, es e a la su por st, que sale de la integral. Ahora acá, cuando tú haces un cambio de variables, los límites de integración varían. Si acá es de t a 2t, cuando vale t mayúscula, como acá 1, se cancela el t mayúscula, queda u0, ¿no? u0. Cuando vale 2t, 2t como n vale 1, pasa a restar u vale t mayúscula. Ahí está. Ya, igualito. Ahora, para n igual 2, para n igual 2, u más 2t mayúscula igual t minúscula. Reemplazo. E a la menos s sería u más 2t mayúscula. Despejamos e a la menos st mayúscula por integral de 0 a t mayúscula por e a la menos su fu. ¿Por qué 0 a t? Porque acá ustedes pueden observar cuando n vale 2, ya, cuando vale 2t, el 2t y 2t se cancela, queda u0, ¿no? u0. Cuando vale 3t, reemplaza acá 3t, ¿ya? Reemplaza 3t acá, y pasa a restar que haya t, ¿no? Ahí está. Y así sucesivamente, ¿no? Para cada integrando se va a hacer lo mismo. A cada una de estas integrales, jóvenes, puede usted sacar un factor común. Miren, todos tienen integral de 0 a t mayúscula de e a la menos su por f de u diferencial u. Ahí está. Acá es 1, acá e a la menos st mayúscula más e a la menos 2st mayúscula, así, ¿no? Y quedaría así, ¿no? 1 más e a la menos st mayúscula más e a la menos 2st mayúscula y así sucesivamente. Por la integral, ¿ya? Por la integral de 0 a t mayúscula por e a la s por f de u diferencial 1. Y esto que está acá, jóvenes, es una serie geométrica, ¿no? Viene de 1 entre 1 menos e a la menos st, ¿no? Ahí está. Este es conocido, la serie geométrica, que es él. Y ya con esto ya está demostrado. Simplemente cuando u por t cambia u por t nada más, ¿no? Si usted cambia u por t, sea e a la menos st por ft, diferencial t, entre 1 menos e a la menos st mayúscula, ¿no? St mayúscula es llamado el periodo, ¿no? El periodo de la función. Ya, el periodo mínimo, ¿de acuerdo? Es el periodo mínimo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, de esta manera se estaría demostrando. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna consulta?
Jóvenes, ¿alguna consulta hasta acá? No, pero Como tú puedes ver, joven, cuando una función es periódica y tú quieres encontrar la transformada Laplace de esa función periódica, solamente se trabaja en un solo tramo, nada más que en un solo tramo. ¿Ya? En un solo tramo. Porque acá se redujo a 0 a t, nada más, a un solo tramo. Por ejemplo, me dice acá, hay la transformada de Laplace cuya gráfica es lo siguiente. Ahí está. Yo tengo acá una función. Esta función que está acá es una función periódica, ¿sí o no? Y solamente voy a trabajar con un solo tramo. Ustedes ven que el periodo es 4, ¿no? El t es 4. Cada 4 unidades se repite esa misma secuencia, ¿no? Entonces, trabajando en un tramo, a ver, trabajando, con el primer tramo. A ver, el periodo viene a ser 4. Entonces, necesito la regla de correspondencia. Esta es una recta, ¿no? F de t viene a ser igual a quién. A ver, acá, 2t, cuando t está entre 0 y 2. Cuando t se encuentra entre 0 y 2. Cuando t vale 0, sale 0. Cuando t vale 2, sale 4, ¿no? Ahí está 4. Y 2 menos 4t sería menos t más 8, o menos 2t más 8. A ver, la pendiente acá es entre el es 2, ¿no? Menos 2. Ahí está. Sería entonces, acá menos 2t más 8. Cuando t vale 2, la función vale ¿cuánto? 4, ¿no? Menos 4 más 8 es 4. Cuando t vale 4, menos 8 más 8 es 0, sale 0, ¿no? Esto cuando vale 2 a 4, ¿no? Ya está. Pero yo quiero encontrar la transformada Laplace de f de t. Es una función periódica, ¿no? Acuérdense ustedes que la transformada Laplace de una función f de t que es periódica, viene a ser igual la integral de 0 a t mayúscula, que es el periodo 4, e a la menos st por f de t sobre 1 menos e a la menos s por t, periodo 4s. ¿Sí o no? Entonces simplemente quisiera encontrar la integral de 0 a 4 de e a la menos st f de t, nada más, ¿no? Para poder reemplazar ahí, ¿no? En la transformada Laplace de la función periódica. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? A ver, la integral de 0 a 4 de e elevado a la menos st por f de t, diferencial t, es lo que quiero calcular. F de t está de 0 a 2 y de 2 a 4, ¿no? Entonces voy a separar integral de 0 a 2 de e a la menos st por la función que es 2t, diferencial t, más integral de 2 a 4 e a la menos st por la función menos 2t más 8.
diferencial t. ¿Sí, joven? Entonces simplemente debemos calcular la integral nada más, ¿no? Acá, por ejemplo, tendría acá integral de 0 a 2 de 2t por e a la menos st diferencial t más integral de 2 a 4 menos 2t más 8 por e a la menos st diferencial t. Bueno, le estoy ordenando de esa forma para que usted pueda integrar con el método práctico de integración por partes. ¿Ya? Entonces, tienes acá. Derivo 2, derivo 0. Integro menos 1 sobre s, e a la menos s por t. Sigo integrando 1 sobre s cuadrado, e a la menos st. Multiplica en diagonal, más, menos, ¿no? Acá también. Derivo menos 2. Derivo 0. Integro menos 1 sobre s, e a la menos st. Sigo integrando 1 sobre s cuadrado, e a la menos st. Y ya está, ¿no? Entonces, la transformada a Laplace, perdón, la integral de 0 a 4 de e a la menos st por ft diferencial t acá. 2t menos 2t sobre s es menos 2t sobre s e a la menos st. Menos 2 sobre s cuadrado e a la menos st. Evaluada de 0 a 2. Más esta integral. Igualito. Tengo acá este con él más y el con él menos. Menos 2t sobre s. Bueno, menos con menos más 2t sobre s. Multiplicando término a término. Menos 8 sobre s. Menos 8 sobre s. Y acá. Menos más 2 sobre s cuadrado. Todo por e a la menos st. Evaluada de 2 a 4. Y lo único que tienen que hacer, joven, ¿qué cosa es? Evaluar, nada más que evaluar, pues no. Solamente lo que tienen que hacer es evaluar de 0 a 2. Nada más de 0 a 2 y el otro de 2 a 4 y ya está. ¿Sí o no? Simplemente tienen que evaluar. ¿No? Por ejemplo, cuando vale 2, el t sería menos 4. Ahí sería acá menos 4 sobre s. E a la menos 2s. E a la menos 2s. E a la menos 2s. Acá, cuando vale 2, menos 2 sobre s cuadrado. E a la menos 2s. Y luego esto cuando vale 0. Cuando vale 0, 0, 0 acá, ¿no? Cuando vale 0, era 0, 1. Con menos de más 2 sobre s cuadrado, ¿no?
Y ahorita acá, cuando vale 4 y cuando vale 2. Cuando vale 4 sería 8 sobre S menos 8 sobre S se cancela, ¿no? Cuando vale 4 sería 2 sobre S cuadrado más 2 sobre S cuadrado por E a la menos 4S. Y debo restarle cuando vale 2. Cuando vale 2 sería acá ¿cuánto? Sería acá 4 sobre S. Cuando vale 2, ¿no? 4 sobre S menos 8 sobre S sería... Ahí estoy restando, jóvenes, ¿no? Cuando vale 2, 4 sobre S menos 8 sobre S sería menos 4 sobre S. Con menos sería más 4 sobre S. Más 4 sobre S y a la menos 2S. ¿Sí o no? Y más 2 sobre S cuadrado. No, porque estamos restando cuando vale 2. Cuando vale 2, esto sería menos 2 sobre S cuadrado y a la menos 2S. Bien. Y de ahí se van a cancelar algunos términos, como por ejemplo menos 4 sobre S E a la menos S, con 4S E a la menos S se cancela. Este se suma y ya tendrías tú la transformada a Laplace de esa función periódica, ¿no? Y lo reemplazas a 1 menos E a la menos 4S nada más. Acá arriba y entre eso, nada más, ¿no? Ya tienes transformada a Laplace de esa función periódica, ¿no? ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta? No, no, pues, no. ¿Ninguna? A ver. Bueno, ahora, jóvenes, a ver este ejercicio ya. Vayan trabajando con esto mientras que voy a ver la dirigida. Ya, vayan trabajando con eso, joven.